social. Yo diría que ese es el origen, un poco el embrión del uribismo, ¿no? Que es el fracaso mismo de esa Colombia profundamente desigual que habían creado. Yo creo que Uribe es un monstruo que es producto del fracaso de la Colombia moderna, ¿no? Termina de nacer, ¿no?, la figura de Uribe políticamente hablando, yo creo que por el fracaso que arrastraba una sociedad profundamente desigual. Y yo creo que hay como 3 o 4 factores que permiten que una figura, pues eso, relativamente desconocida, que tenía un hueco pues eso, en su territorio natal, termine por estallar, ¿no? En primer lugar, digo que es un hijo del fracaso político colombiano porque Uribe pues termina por ponerle fin a un siglo de bipartidismo entre los liberales y los conservadores, ¿no? Un sistema político oligárquico completamente, con un turnismo terrible, con unas divisiones de poder muy claras, y ese sistema político que estaba ya exhausto, ¿no?, y que estaba dando síntomas de que no daba más de sí, pues bueno, consigue llegar a una figura política que se vende como alguien fresco, que no tiene esa vinculación tan clara con ninguno de los dos partidos, y ese yo creo que es el primero de los factores, ¿no? Luego, aprovecha, ¿no?, ese discurso violento que lo tiene ya lo tiene dentro, ¿no?, la violencia política, Álvaro Uribe, y aprovecha pues también un proceso de paz que estaba estancado, que no estaba funcionando, el de finales de los años 90, ¿no? Entonces siembra, es una muy buena base para él porque le sirve el discurso de mano dura, ¿no? Mano dura, corazón grande, y ese discurso paternalista le sirve en un momento en el que, pues evidentemente, pues es verdad que no estaba dando resultados claros el proceso de paz, que las FARC y la guerrilla estaba con cotas de violencia muy altas, y además tiene, yo creo que la desgracia de que el 11S viene a marcar un marco, ¿no?, ya mental, probablemente de la seguridad, de la necesidad de la defensa, y que pase un atentado a un año de las elecciones en Colombia cuando tú estás haciendo un discurso por la seguridad y demás, puede parecer que igual no tiene nada que ver porque uno es un terrorismo yihadista, pero al final era el discurso de la seguridad, ¿no? Y yo creo que terminó de marcarlo también. Y ya por último, pues tuvo la suerte de que cuando tienes un sistema político en descomposición y el gran tema de tu campaña es regenerar y no vienes de un partido tradicional y además tienes un discurso de mano dura y tienes a la guerrilla con un proceso de paz estancado y tienes además los atentados en la esta, pues bueno, llegas al poder, puedes además gestionar un momento económico que no es muy malo, que en América Latina no es especialmente mala, la primera década de los 2000 le va a llegar el superciclo de las commodities, tienes cierto margen de maniobra, entonces, bueno, pues consigues amortizar una base social. Y yo diría que ese es el origen, un poco el embrión del uribismo, ¿no?, que es el fracaso mismo de esa Colombia profundamente desigual que habían creado. Creo que es importante como definir que en Colombia ha sido un país con 200 años de historia de violencia, que creo que específicamente el momento en el que sube Uribe, o sea, creo que puedo catalogar como 2 ciclos grandes de violencia, y es un primer ciclo que es como cuando se enfrentan el Partido Liberal y el Conservador, que es como más o menos por la época del frente que nace el Frente Nacional, y luego ya viene el proceso en el cual pues las guerrillas toman bastante poder en el territorio nacional, y no solo eso, que principalmente el narcotráfico empieza a apoderarse del territorio de tener cada vez más poder pues en la economía subterránea, en la corrupción, ¿no? Entrar en las instituciones. Viene antes de Uribe, justo viene un fracaso de 2 diálogos de paz, creo que podríamos mencionar, y creo que es como el del 1990 y luego el que lideró Andrés Pastrana, que llevaron al fracaso, que evidentemente no llevaron a ningún puerto, y Uribe lo que viene es a entrar con un discurso de poder recuperar el territorio nacional, ¿no? Y lo que empezó a hacer, y que creo que fue muy peligroso, fue que empezó a utilizar métodos ilegales, ¿no?, para derrotar supuestamente como esos actuales ilegales también que venían, pues ahí es donde él
tiene esos vínculos, ¿no? Donde se establecen esos vínculos con el paramilitarismo. Bueno, pues ahora el declive es que efectivamente pasa porque todas esas cuestiones que Uribe utilizó ilegalmente y todos esos vínculos y la corrupción y todo eso, pues obviamente ya son insostenibles con el tiempo y evidentemente con el mal gobierno de Iván Duque, pues esto ya llegó a límites que son insostenibles. Entonces, bueno, pues ahora esperamos que las elecciones vayan bien para que no tengamos que hablar de un tercer ciclo de violencia, que creo que es lo que vendría a ser preocupante, ¿no? Eso es lo que nos tiene a todos en vilo, porque evidentemente venimos de unas elecciones, de un periodo electoral muy violento, donde se siguen asesinando líderes sociales, donde la corrupción sigue acampando, donde los medios de comunicación cada vez son más sucios y se apoderan cada vez más de la línea ¿no? de los de siempre, ¿no? De los que siempre han gobernado el país. Entonces, bueno, a ver qué tal viene ahora las elecciones. Que toda esta narrativa sobre la seguridad, ¿no? y esta necesidad, esta figura paternalista, va acompañada obviamente de un modelo económico y de una necesidad de seguridad económica tanto para inversores internacionales, ¿no? Y esta visión del papá que vino a poner la casa en orden y hacer que Colombia sea un lugar seguro para invertir, y a la alimentación de este modelo económico también, bueno, hipercapitalista, que pasa por la explotación de los recursos, pero también por toda esta narrativa de la meritocracia, ¿no? Y de las oportunidades, y también en este caso la mediana, la clase media baja, ¿no? Que de repente esta narrativa y o sea, todo esto que dicen ellos aterrizaba en una frase que era: ya se puede viajar por Colombia, ¿no? Yo, por ejemplo, que era en mi niñez, no me moví mucho, ¿no? Porque precisamente había toda esta narrativa, pues en mi entorno de repente se decía: pues ya se puede volar por Colombia. Eso se hace porque papá Uribe nos crea el clima de seguridad que a la vez hace que la economía se dinamice y que eso también fue una narrativa importante. Puso la casa en orden, nos ayudó a entender incluso el conflicto, porque había un solo enemigo, que son las FARC, y el FARC es el único, absolutamente el único problema de Colombia y que hay que combatir. Entonces, toda esta narrativa simplista en medio de un país que viene precisamente de todo ese recorrido histórico que tanto Néstor como Nata como Julián han revisitado, pues era una cosa como algo tangible a lo que de que agarrarse y que se salía de esa pugna. Entonces, claro, ahora hay que entender qué ha pasado con la decadencia del uribismo y si toda esa pedagogía que se hizo y que sigue arraigada a día de hoy, porque ya hablaremos de que el uribismo como figura, claro, va acompañada de una persona, eso, de mano firme, corazón grande, pero hay toda una serie de prácticas, de dinámicas institucionales, económicas, de narrativas populares que siguen muy allí, ¿no? Y que lo vemos también con la contienda electoral y con la polarización y con el comportamiento electoral también de estos días, incluso cuando Néstor hablaba de bueno, una persona que no es ninguno de los dos bandos, pues se me ha ocurrido que esta falsa imagen de frescura, pues también la podemos ver en Rodolfo Hernández, que a priori, ¿no? Pero que obviamente rascando, ya entraremos en el tema del contexto electoral actual, no es así. Entonces, nada, simplemente eso, como que poner que esto venía arrancado... imbrincado en todas unas lógicas económicas determinadas y que se hizo mucha pedagogía a nivel popular. De repente era un hombre que hablaba en un lenguaje que se entendía, ¿no? Y que no hablaba como un gran político y que era como un gran papá. Entonces, y eso se sigue viviendo así en muchos sectores de la población. Entonces, también el reto es que su figura ha decaído, y ya hablaremos de esa decadencia y qué pasa de todas las consecuencias de todos esos métodos legales también que decía Nata, y las consecuencias o no que ha habido respecto a eso, pero que sobre todo los ideales y esas formas y esa necesidad de algo que agarrarte en un Estado que ha sido violento, no solamente por el conflicto armado, sino porque la violencia la ha ejercido a través de no tener unos sistemas de salud fuertes, unos sistemas de educación fuertes, unas oportunidades de desarrollar proyectos de vida para la población, pues esas figuras paternalistas de alguna forma se siguen necesitando. Creo que en Colombia
precisamente ahora estamos viviendo un momento histórico porque la izquierda jamás ha gobernado en nuestro país, por lo cual ahí yo podría ya empezar a decir que nosotros somos el perfecto modelo de gobierno neoliberal. O sea, nosotros no tenemos ninguna intervención de ningún otro tipo. Nosotros somos precisamente también la evidencia de lo que implica la implementación de ese modelo neoliberal en en toda su expresión, ¿sabes? Y el uribismo ha sido parte precisamente, creo que fue Uribe es prácticamente uno de los políticos, no lo quiero decir pues más brillante en términos de cómo pudo ejecutar todo su plan y llevarlo a cabo con éxito, ¿no? Permitió precisamente en el país que a costa de que la gente se moviera más en función del miedo y acabar y poner en duda precisamente también el sistema democrático en nuestro país. Ahora mismo yo creo que el fascismo en Colombia también se ha... no hablamos del fascismo como una ideología, sino que lo dejamos, lo normalizamos, ¿no? Como que hace parte no hablamos de eso específicamente, no somos capaces de señalarlo como tal, y creo que hace parte precisamente de la implementación de ese modelo. Me parece muy particular porque, por ejemplo, ahora último con la apuesta del pacto histórico, por ejemplo, una de las cuestiones más importantes son las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, las relaciones que consolidó el gobierno de Uribe y que ha permitido precisamente que lleguen las multinacionales a nuestros territorios y que precisamente los territorios con mayor cantidad de violencia, los territorios con mayor cantidad de asesinatos de líderes sociales son precisamente los territorios con mayores recursos naturales en nuestro país. Y precisamente es en esos territorios donde el paramilitarismo y el narcotráfico acampa sus anchas. Y eso es lo que ha permitido el gobierno de Uribe. Y no solo eso, sino que precisamente con todo el periodo de tiempo que tuvo para estar en el poder, también se permitió la inclusión en todas las instituciones en este momento. Creo que esa es otra de las cuestiones más complicadas que tenemos de cara a esta apuesta de gobierno y es... la concepción del Estado, ¿no? De cómo se ha perdido la credibilidad frente a las instituciones y es cómo precisamente el uribismo se metió allí con todo su elemento de la corrupción y el narcotráfico y al deslegitimado todas las instituciones. Y ahora una de las tareas más importantes que tiene el pacto histórico es precisamente recuperar toda esa confianza y recuperar la posibilidad de que efectivamente, si nosotros elegimos a nuestros gobernantes van a defender o promover ¿sabes? Por nuestros derechos, ¿no? Por la educación pública, por la sanidad, por todos esos derechos que ahora Jess hablaba, porque la violencia no es solo la violencia del asesinato, ¿sabes? La masacre o tal, sino también la violencia económica que ha caído sobre nosotros. Yo creo que es importante y Francia es muchísimo más clara que yo en ese sentido, en lo que representa precisamente Colombia frente a la resistencia del país. O sea, yo casi que veo, yo con esto ya termino, y es como que cuando nosotros hablamos de la resistencia en Colombia, no es solo la resistencia en términos de toda la violencia y cómo seguimos aguantando allí, sino efectivamente lo veo así como de camino a ese proceso de cambio global, ¿no? Nosotros estamos defendiendo la vida en términos de que no más lleguen las multinacionales ¿no? Como esa lógica del mercado en este momento, de cómo podemos empezar a cambiar eso porque nos está costando la vida ahora mismo. Entonces creo que el uribismo fue como ese veneno que nos terminó de matar, ¿sabes? Como no terminó de matar porque todavía estamos aquí en el aguante, pero pues sí fue terrible. Fue nuestro Hitler. Los casos que tú planteabas, ¿no? Hablabas de la Unión Patriótica, Julián, hablabas de los falsos positivos, hablabas, perdón, hablabas también, espérate que me lo apunté. Sí, los líderes campesinos y recientemente las manifestantes, ¿no? Son diferentes momentos de la misma dinámica, es decir, la misma narrativa de la seguridad justifica que el enemigo único es seres totalmente matables, con lo cual es totalmente lógico
matar 6.450 personas porque son guerrilleros. Luego salió que eran falsos positivos, ¿no? Pero eso era popularmente aceptado. Ya estaba normalizado, sí. Líderes sociales revoltosos que lo que están haciendo es básicamente ir en contra de sus intereses económicos sobre todo de Europa y Estados Unidos, son un obstáculo para el desarrollo, con lo cual bueno, esto no se muestra con tanta bombo, pero de alguna forma no es tan grave, ¿no? La persecución política y cómo llegamos hasta el paro nacional, ¿no? Donde esa narrativa de los vándalos, ya no hablamos de guerrilleros, ¿no? Pero, aunque a veces sí, pero vándalos que son sinónimos de guerrilleros, son sinónimos de personas que no aportan y que quieren que les regalen todo y etcétera. Entonces son diferentes expresiones de un mismo problema y de una misma vorágine. Y justamente cuando hablaba Nata de la figura de Francia Márquez, más allá de lo importante, ¿no? Como en Colombia, siendo un país con una diversidad étnica brutal y donde los pueblos indígenas y los pueblos afro han sido totalmente relegados al margen de la participación política, es importante la figura de Francia, pero más allá de eso, porque Francia es una líder social, ¿no? Que ha sido precisamente que ha sido víctima de todas esas violencias múltiples que pasan por el conflicto armado, que pasan por la lucha del territorio, que pasa por la defensa del medio ambiente, que pasa por el desplazamiento, que pasa por haber sido también empleada doméstica y todas las vejaciones, ¿no? Por haber sido madre soltera, bueno, y todo eso, ¿no? Y que políticamente que haya una mujer, y no solamente una mujer negra, sino una mujer negra, feminista, antirracista, ambientalista, en un país como Colombia, que venimos de esa tradición, es súper importante de destacar porque implica una manera diferente de hacer política, ¿no? Y en este caso, y también teniendo en cuenta cosas que decía Nata de que hemos sido un país 200 años gobernado por la derecha, donde el fascismo es lo que desayunamos, almorzamos y comemos cada día, es importante que haya un cambio, no como la gran salvación y el gran paradigma, ¿no? Sino como por salud democrática, porque no hemos vivido otra cosa y porque lo que hemos vivido son todas esas violencias, ¿no? Y que en todo caso lo que se plantea electoralmente es un gobierno de transición, ¿no? O sea, en un país donde venimos con tantos años de esta inercia y donde no se ha visto absolutamente otra cosa, ¿no? Y yo creo que aquí precisamente lo que hace el pacto histórico es agarrar un conocimiento institucional, ¿no? Conectar con esas maneras de conocimiento, de funcionamiento de la institución, impugnar también ese funcionamiento de la institución y de alguna forma coger todo el reclamo social que hay, ese malestar que hay en las calles y que hay en todos los sectores de la población. Y ese es el reto, o sea, el reto es, o sea, para mí también es una cuestión de salud democrática, ¿no? Y más allá de endiosar figuras en concretos, es el proceso político que hay detrás del pacto histórico y cómo de alguna forma sería importante y haría un rompimiento y por salud democrática, lo reitero, sería lo que necesitaría el país ahora mismo. O sea, necesitamos salir del paradigma, y con esto acabo, de que como nunca ha gobernado la izquierda es lo peor que nos puede pasar, porque se ha criminalizado, ¿no? Con la Unión Patriótica, con el M-19, con todas las expresiones de otra manera de ver, ¿no? Que asociadas a la izquierda, hay todo un fantasma que además es lo grande de los miedos que no permiten que haya más movilización ahora mismo. Entonces necesitamos poder romper con eso, que se gobierne, ¿no? Desde la izquierda, ¿no? Con todas las limitaciones que también se va a tener también por la construcción del Estado y bueno, con la esperanza de que eso nos pueda hacer transicionar a otras formas más democráticas de funcionar como país. Sí. Yo creo que quizá la mejor ejemplificación de la violencia y cómo está integrada en la vida política colombiana y cómo ha sido un arma es el propio lema del pacto histórico, ¿no? Colombia, potencia mundial de la vida. Y ver a Petro y a Francia cómo articulan el discurso con la paz como una necesidad real, ¿no? Es decir, has dicho tú distintas maneras en las que se manifiesta la violencia en Colombia, no solo los falsos positivos, la represión brutal contra el estallido social, el asesinato de líderes sociales, que son más de 300 al año, ¿no? De exguerrilleros que han firmado el proceso de paz. Y además, pues, hombre, sería injusto ponérselo a Uribe, porque como decían antes,
la violencia, por desgracia, había estado en Colombia, ¿no? De los últimos siglos, pero lo que hace, como decía muy bien, creo que era Natalia, lo lleva a un grado más, ¿no? Y la termina institucionalizando y normalizando. Y además lo termina llevando la violencia del Estado paralelamente, ¿no? Y termina desdibujando un poco la línea de lo que es la violencia estatal con lo que decías tú, con grupos paramilitares que funcionan con una completa connivencia del Estado, que además les sirven y le han servido al gobierno de Uribe para desvincularse de su responsabilidad. Para lavarse las manos de esos asesinatos, claro. Claro, y se ve muy bien en Matarife, ¿no? Porque es verdad que son hilos que se pueden descolgar, ¿no? Y que a veces queda difusa la responsabilidad. Y ese es un reto que tiene que afrontar el gobierno que llegue de Petro si consigue ganar las elecciones, porque además es que no solo está por fuera, sino que también ha permeado dentro del Estado, ¿no? Entonces tienes a los altos generales del ejército haciendo declaraciones incendiarias en un contexto muy delicado. Y es quizá, pues eso, ¿no? el gran drama de Colombia, ¿no? De cómo es tan normalizada la violencia porque ha sido una herramienta política más, ¿no? Y eso, el genocidio contra la Unión Patriótica de 5.700 y pico personas, con una completa normalidad. Y como digo, parece que a lo mejor hablamos solo de la represión del estallido social, que además yo, pues eso, estudiando América Latina, me sangra, ¿no? Porque, y bueno, esto ya es un poco más comparado, ¿no? Pero tú ves lo que pasó en Colombia, no me acuerdo cuántos muertos hubo en el estallido, ¿no? Fueron cientos de heridos y de muertos, pero me acuerdo yo que lo que pasó en Cuba unos meses después, que había habido un único muerto en un contexto muy determinado, o en Haití, que había cientos de muertos, ¿no? Y lo silenciado que estuvo, ¿no? Cómo está denormalizada la violencia en Colombia, que pasó en Chile en menor escala y no se veía en los medios de comunicación porque se ha conseguido normalizar. Y yo creo que ese apuesto, ¿no? Y es lo que más incluso puede chocar desde fuera, de apostamos por la vida y además por un mensaje de reconciliación, porque es que la paz no es una opción, es una necesidad para Colombia, para la Colombia moderna, y es que es verdad, porque es mirar las cifras y es escalofriante. Y además la violencia, ya me metería un poquito más allá, la violencia que no es física, que ejerce el Estado colombiano, que es tener a 1/3 de la población en pobreza extrema. Esa violencia está ahí y esa violencia requiere un cambio estructural y es la idea muy, muy buena que estaba comentando también antes Jess, ¿no? De esa idea de transición, porque va a hacer falta, de verdad, porque eliminar la violencia de Colombia como elemento estructural que es, requiere un cambio muy profundo, ¿no? Y ahí es donde tiene el reto también Petro, desde luego. La gobernabilidad de Uribe pues cayó. También han sido muy astutos en términos de cómo nos reinventamos para que no se note tanto que somos los mismos. También, y por eso Óscar Iván Zuluaga decide no presentarse. O sea, que hay una lectura evidentemente de que todo lo que envuelve el uribismo y su figura está en decadencia, con lo cual hay que establecer estrategias que nos ayuden a pasar, porque que somos otra cosa, ¿no? Y también venimos de la gestión de Duque, que ha sido absolutamente nefasta, y que para el uribismo la gestión de Duque en sí misma es una derrota, o sea, en sí misma es algo que ha ayudado a debilitarse, porque obviamente viene de esa línea y estamos en unos niveles de represión y de falta de gobernabilidad impresionantes. Hay algo que es muy peligroso con Rodolfo Hernández, es que por una parte eso hace ese lavado de cara de ser alguien que no está casado con nadie, ¿no? Y de hecho no ha hecho unas acciones muy fuertes hacia el uribismo. Es como decir, bueno, pues yo no voy a decir a la gente que no vote por mí. Si los uribistas quieren votar por mí, pues que voten por mí. Pero yo no se ha hecho fotos, digamos, que lo comprometa. O sea, sigue en la sala de su casa y haciendo entrevistas por teléfono, intentándose mantener como una figura supuestamente anticorrupción y que la desvincule precisamente del uribismo. Pero la cuestión es que Rodolfo Hernández realmente es una incertidumbre total, ¿no? Eso es un misterio y Colombia ahora mismo no puede permitir improvisaciones. Estamos en un momento tan delicado a nivel de desigualdades sociales, o sea que si ya venimos de una desigualdad que hace parte de nuestra ADN, ahora estamos en uno de los momentos más graves y más aún post-pandemia, y más aún con el estado de incumplimiento de los acuerdos de paz, en el que no podemos permitirnos improvisaciones, ¿no? Y de repente este hombre que no se sabe por dónde va a salir, porque realmente es así, ¿no? Porque no tiene cosas importantes que mostrar, tampoco a nivel de gestión, ¿no? Y que es un personaje que además facilita que los grandes derrotados de esa primera vuelta, que es el uribismo, no encuentre motivos para ver una esperanza, ¿no? De alguna forma transformarse, mimetizarse y luego atacar.
Yo lo veo más o menos así la figura. Y otra cuestión que no sé si nos va a dar tiempo a hacer como un análisis territorial, ¿no? Cuando se ve los resultados por regiones, claro, y se puede transponer casi con los resultados del plebiscito, ¿no? Y de las zonas más afectadas que tienen que ver con las zonas más ricas a nivel de recursos naturales, ¿no? De explotación, con lo cual zonas de violencia. Y ese análisis territorial hay que hacerlo también, porque hay dos Colombias y no tiene que ver con la Colombia, o sea, tiene que ver precisamente con el impacto del conflicto armado y de estas violencias que van también más allá del conflicto armado, y yo creo que allí también tiene que estar un poco la clave. Creo que ha habido una reconfiguración de la derecha por una cuestión básica de supervivencia, que si el uribismo ha pasado a un segundo plano es porque eran conscientes de lo que tenían, ¿no? En todo caso, el uribismo lo que ha construido, y yo soy bastante escéptico porque además la experiencia en América Latina no es buena, son unas redes clientelares muy potentes, un poder que aunque no sea político, que lo siguen teniendo porque siguen teniendo gobernaciones, siguen teniendo alcaldías, tienen también un poder económico y mediático muy fuerte. Entonces hay que ver, más allá de que pierda o no las elecciones, la apuesta política del uribismo, yo creo que todavía sí que tienen un margen. Y lo que yo vi fue simplemente una cuestión de mera supervivencia, y que si el propio Uribe ha sabido pasar a un segundo plano, ¿no? Entiéndase, porque la presión y la influencia que ejerce todo su conglomerado mediático y todo su aparato es porque tienen esas directrices, claramente, ¿no? Ha sido por una cuestión, como digo, de que ya no podían hacerlo de otra manera. Es que es lo que se dice ahora del plan C. Bueno, yo soy un poco escéptico. Yo creo que al final el uribismo casi se habría echado a cualquier opción, ¿no? Y habría intentado haber comprado a Fajardo o a cualquier otra opción menos a Petro, ¿no? Pero es que efectivamente es que no eran competitivos ya. No eran competitivos porque tienen un desgaste objetivo desde un punto de vista político, que es un poco también lo que comentaba Jess, de que se arrastra dentro de Colombia un desgaste brutal, de que hay indicadores que no son sostenibles, de que la pandemia simplemente ha agudizado las contradicciones que había, ¿no? Es decir, el proceso de paz no funciona, tienes a más gente todavía en el umbral de la pobreza, tienes un problema serísimo de violencia, y entonces lo que hace el uribismo es intentar ponerse detrás de Fico Gutiérrez con la cara tapada, pero con la influencia, ¿no? Y es curioso porque al final un candidato que no se dice uribista, ¿no? Y que de hecho pues se intenta desvincular porque sabe que ahora mismo se gana más fuera de ese espacio político que dentro, pues bueno, el 80% o el 75% del voto es que le va a ser leal, porque van a movilizarse contra Petro, ¿no? Entonces, esa lealtad tan fuerte es muy significativa, porque incluso cuando el contexto le hace a Rodolfo Hernández tener que moverse fuera, porque está intentando marcar distancias, porque sabe que ahora mismo resta esa marca, aún así el voto es tan leal, porque lo que termina movilizando a esta gente es fundamentalmente esa animadversión al cambio y a la transformación, porque en cierta manera es verdad que son antitéticos, ¿no? Y Petro ha sabido confrontar muy bien contra el uribismo. Yo creo que hay un riesgo grande en la campaña, ¿no? El primero es que ahora Rodolfo Hernández es verdad que no tiene esa vinculación tan directa con Uribe, y es un problema que a lo mejor él consiga en cierta manera despegarse del legado de Uribe, y entonces buena parte del discurso no conecte con la gente de Colombia. Y por otro lado, que también el perfil de Rodolfo Hernández, no me meto mucho si lo vamos a hablar luego, pues es una simplificación, ¿no? No quiere debatir, no quiere acercarse porque y yo creo que es peligroso, y que Petro ha cambiado muy bien la segunda parte de la estrategia, porque es un estadista, que es Petro, contra una persona que es muy cercana, muy chabacana, porque es cuando simplificas tanto la política, y entonces, precisamente por no hacer ideología de nada, terminas hablando de generalidades, pues claro, ahí tienes a un estadista que te intenta elaborar todo con un discurso muy fácil y muy sencillo. Y lo hace pues porque no tiene ese respaldo, y porque además el respaldo ideológico y de votantes sí que es verdad que es paralelo, ¿no? Y que hay muchas líneas que son paralelas. Quizás simplemente por comentar lo que decía antes de las dos Colombias, Jess, que es verdad, tú ves el voto del referendo de paz, del sí, el no, ves los votos y las regiones que históricamente han tenido apoyo, que ese centro del país, ¿no? Esas regiones godas, que no es tan goda Colombia, ¿no? No va a ser tan conservadora. Si tú ves las encuestas, se ve que no, que es progresista la sociedad en muchos ámbitos, pero bueno, allí es donde efectivamente ha tenido más apoyo Rodolfo Hernández, y probablemente lo ha tenido pues porque el votante de Uribe, que cada vez es menos, y yo digo que ya no es competitivo, no puede ser la locomotora de la derecha, eso seguro que no,
pues pese a ello, muchos sí que han hecho ese voto inteligente y lo van a hacer en segunda vuelta. Y como digo, la inmensa mayoría del uribismo en términos políticos y sociales se va a ir con Rodolfo Hernández y es casi inevitable, ¿no? Porque es que sí que es un voto completamente estratégico el que están haciendo. Sí, bueno, antes que precisamente Natalia, la que está, creo yo, más pegada a la campaña, porque bueno, es la portavoz del pacto histórico, bueno, de hecho creo que sí, me consta que ha estado hasta arriba, ¿no? De trabajo en la campaña, pero precisamente, bueno, mantenemos así, no sé si volverá Jess, bueno, en todo caso, digo que hay una cosa que yo he detectado en la campaña, en los análisis, es que prácticamente la campaña uribista o de Fico era siempre contra Petro, es decir, nunca han propuesto nada, sino que ha ido siempre como a la contra, ¿no? Entonces, como que ya está acostumbrado el electorado de, digamos, del uribismo o de Fico en este caso, a directamente, cuando gana Rodolfo en la segunda vuelta, hay una euforia desmedida dentro del uribismo diciendo ya hemos ganado, como si Rodolfo fuera su candidato, haciendo la suma aritmética más incluso que el propio la gente que apoya a Petro, que es increíble. Es decir, el uribismo ha desaparecido y están eufóricos. Es decir, aquí hay algo que no cuadra o que a mí no me cierra. Yo creo que está muy basado en que no tiene el uribismo ya no queda otro proyecto que ir contra Petro, y es verdad que a Rodolfo lo han intentado colocar también como petrista, como estrategia, yo creo, para arrancarle votos al petrismo. Pero bueno, ¿cuál es tu análisis de... No sé si estás de acuerdo conmigo en este planteo que yo... Estoy muy de acuerdo. Es que no tiene ninguna propuesta, solamente contra Petro, por lo tanto es así de fácil. Eso, de hecho es eso, como polarizar el debate, ¿no? Me parece exactamente lo que acabas de decir, es muy loco porque evidentemente en las elecciones, en la primera vuelta, el uribismo perdió. Ahora, no podemos decir que está muerto a partir de eso, o sea, perdió porque creo que Duque hizo un excelente trabajo en ese sentido. No me voy a repetir porque Néstor lo hizo muy bien, lo explicó muy bien, o sea, tenía que ver como toda la gestión de la pandemia, de cómo violentó las movilizaciones del paro nacional, cómo no fue capaz de hacer una lectura realmente de las necesidades, de lo que necesitaba el país en ese momento, y se empeñó en hacer esas políticas del terror y del miedo y de presionar a la gente con las medidas económicas tan fuertes. Pero creo que hay, no sé, y aquí me pueden decir tal vez si podemos ver todavía el uribismo vivo precisamente en cómo están funcionando las maquinarias y de cómo está metido precisamente en todas las instituciones. Hay una cosa que para mí es una duda y que yo creo que para muchísima gente también lo es, y es precisamente, por ejemplo, el papel de la registraduría, el papel de la procuraduría, el papel de la fiscalía. ¿Sabes? Como todas estas entidades y puntualmente las dos primeras, ¿no? Que tienen que ver como con las elecciones en Colombia, lo primero que nosotros pensamos, por ejemplo, en la primera vuelta es si había pasado lo mismo que en el Congreso, y es que se hubieran robado 500.000 votos. O sea, todas las dudas que existieron frente a todo el sistema el software, sí, de la registraduría, que todavía, que de hecho creo que Jess lo puede explicar mucho mejor porque estuvo en la misión de observación en Colombia y seguramente, y es muy loco, creo que estaría bien que Jess también nos contara algo de eso, porque es como, creo que fue la sensación de que todo fue bien, ¿no? Como que las elecciones fueron con normalidad. Y como esa duda de cómo el país se levantó. Y aquí hay otra cuestión muy importante: ¿por qué se levanta ahora? ¿No? ¿Por qué si esta ola de violencia y de represión ha sido desde hace muchísimo tiempo? Porque como todas estas organizaciones de derechos humanos que han visitado Colombia y que han denunciado toda la violación, todo lo que sucede en el país, ¿por qué sucede ahora? Y Julián, yo creo que ahí hay una cuestión importante también, y es la explosión digital de la pandemia, ¿no? El paro nacional fue como enorme en términos del nivel de represión. Lo explicaba también Néstor al principio, de cómo las movilizaciones en Chile también eran muy potentes, y la violencia policial, pero es que lo que se vivía en Colombia era brutal.
y como esto, y creo que eso también ayudó a desprestigiar aún más el uribismo, pero yo creo que la gente, o sea, la gente que vota el uribismo normalmente está precisamente en ese marco mediático que les han instaurado, y es el odio a Petro, el odio ¿no? a la izquierda también, a ser de izquierda. Yo he sido militante de la izquierda toda la vida, desde la universidad, milité en la juventud comunista, y yo no podía decir que era de la juventud comunista. Yo a nadie le decía ya, porque todo el mundo relacionado, tú eres de izquierda, entonces eres guerrillera directamente, hay una relación directa. Sí. No una hay narrativa, ¿no? Lo que estamos hablando de narrativa forzada. Y todavía, y ese marco todavía existe. No hay, creo que incluso Petro ahora está haciendo que el debate político sea un poco más rico, ¿no? De hecho, los votantes de Petro tienen un debate político mucho más elaborado, evidentemente, que la gente que no lo es. Y allí hay también un peligro de cara a las elecciones, y es pues que si tienen ese marco mediático en el cual nos meten en el odio a Petro, esa duda de que Petro haya tocado el techo, ¿no? Entonces, de cómo el trabajo que se está haciendo ahora estas 2 semanas. Entonces, yo diría que hay que tener mucho cuidado con decir que el uribismo ha muerto, porque yo creo que un monstruo de ese tamaño no muere tan fácil. O sea, como dirían el dicho de las abuelas, hierba mala nunca muere, o espero que tenemos que ir derrotándola, y que de hecho ese monstruo va a ser uno de los principales problemas para un gobierno del pacto histórico. Y ya con esto ya los dejo para que sigamos hablando, y es como precisamente van a tener que gestionar toda no sé si la palabra sea gestionar realmente, sino la impunidad, ¿no? Todo lo que han hecho, todo lo que hicieron durante el gobierno los gobiernos del uribismo, todos esos métodos ilegales y todo lo que hicieron, pues en algún momento tendrá que ir a la ley, ¿no? A la justicia. Y creo que estarán evitando también eso, pero ahí a ver cómo estarán las instituciones de impregnadas de uribismo que hay que combatir. Yo creo que el uribismo habría tenido el plan C, cualquier plan que hubiese llegado a segunda vuelta, ¿no? Yo partiría de eso. A partir de ahí, creo que la gran ventaja que tuvo Rodolfo Hernández, y que se le está volviendo en contra ahora, y creo que es una virtud que el pacto histórico está sabiendo ubicar el debate allí, era que era un candidato completamente novedoso, y que como no se le había puesto en el foco mediático, había tenido esa ventaja, ¿no? Hay 3 elementos que vertebran un poco la campaña de Rodolfo Hernández, o que las toca muy bien y que son parcialmente mentiras, ¿no? El primero es disputarle la bandera del cambio a Petro, porque es que Colombia ha cambiado, porque esa Colombia brutal, ¿no? Ya habíamos visto, se había roto, pero porque no existía, ¿no? Probablemente la Colombia que decíamos del uribismo, de los años más duros de Duque, pues simplemente ya no existe, ¿no? Y ese cambio era imparable, ¿no? Incluso el propio Fico, pues te lo terminaba admitiendo. Y cuando le disputas el espacio del cambio, yo creo que ahí es un problema para Petro, en el sentido de que eso no es un cambio real, ¿no? Y dice, no, yo no vengo de la política tradicional, yo tengo una cuestión de cambio. Vamos a ver, él empezó vinculado al Partido Liberal en Bucaramanga, y había tenido esa vinculación política, y si no hizo carrera política profesional fue porque no lo necesitó para prosperar en su zona. Lo mismo con la corrupción. Ese discurso, que además es como el eje principal, ¿no? Ese discurso de austeridad, evitar el gasto superfluo, anticorrupción. Bueno, él ya sabemos todos el caso de corrupción que tiene por la concesión de basuras en Bucaramanga. Entonces, vemos cómo es un perfil que la cuestión es que, como no se le ha sometido a debate público, no es tan sólido. Y la cuestión es que se le consiga poner ahora en el foco. Es cierto que, como ha conseguido simplificar la campaña, creo que tenía esa posición favorable de que todo el voto antipetrista es muy fácil que le vaya. La cuestión es dónde creo que Petro puede tocar y está tocando las teclas, ¿no? En primer lugar, pues a nivel de discurso a cambio y demás, y la victoria en Colombia, si es de Petro, va a ser gracias fundamentalmente a varios grupos sociales que son los que representa el proyecto, ¿no? de cambio, y que además va a depender de ellos de verdad. Y además lo está tocando muy bien, que es el colectivo afrodescendiente, que además se ha visto muy claro en el Pacífico de Colombia, que es donde más
más abstención ha habido históricamente y es donde menos se ha votado todavía, pero aún así es donde más ha crecido, donde con más contundencia ha ganado Petro, donde está Francia Márquez marcando la diferencia y donde va, o sea, si gana Petro y Francia va a ser fundamentalmente por el voto afro, por el voto de las mujeres, que además se ha visto como en las últimas 2 semanas las encuestas han dado un 10% de variación de voto. Del 55% de las mujeres en Colombia que iban a votar a Rodolfo Hernández, igual en estos primeros días, ahora que ya se está viendo ese discurso más profundo, ¿no? Y que, bueno, incluso en el pacto histórico, que os voy a decir yo, Natalia Oyes, pues las discusiones que pueda haber, ¿no? Pero cómo realmente hay un discurso serio con esta cuestión dentro del pacto histórico, y ahora se está viendo. Y en tercer lugar, la juventud, ¿no? Y es que arrasa. El pacto histórico tiene un 70% del voto entre los sectores jóvenes, que son también quienes se han quedado o quienes participan. El problema es que votan poco, ¿no? Claro, votan poco. Fíjate, Colombia tiene el 55% de participación y era la elección con más participación desde los 80, que es poco, ¿no? O no es mucho. Pero es que, claro, es la Colombia de los desposeídos, la que no se ha sentido interpelada. Creo que fue un acierto y lo comentamos tú y yo, Julián, que se eligiese a Francia Márquez. Sí. Es una candidata que ha conectado muy bien con esa base social, con esa Colombia urbana, ¿no? De esas urbes enormes de la periferia pobre con la población afro, y creo que va a estar allí, ¿no? Y creo que va a ser clave ver si Petro consigue tocar esas teclas. Creo que Rodolfo Hernández hace la técnica del caracol, ¿no? Es que si te escondes no confrontas directamente, pero es una ventaja todo lo que sea forzar el debate y forzar que se tenga que posicionar. Y entonces la ambigüedad que está intentando tener no puede mantenerse constantemente. Y ver a Petro moverse tan ágil yo creo que es un acierto. Entonces yo, como digo, y ahí se puede ver el mapa territorial, Petro todavía tiene margen de crecimiento. Es decir, puede crecer en Bogotá, que obtuvo más porcentaje de voto en la segunda vuelta del 18. Tiene porcentaje de crecimiento en el Pacífico y en el Caribe, porque ha votado el 40% de la población y todavía puede crecer más. Y puede crecer, como digo, en esos 3 estratos que yo creo que van a marcar la diferencia y que será además muy bonito si marca la diferencia para la victoria, que yo creo que puede ser esos estratos, ¿no? Así que, bueno, yo creo que Rodolfo Hernández puede ganar también. Es decir, no creo que esté repartido todo, que va a venir una campaña sucia muy, muy dura. Y ahí la gran ventaja que tiene también el pacto histórico es que, como llevas 12 años diciendo auténticas barbaridades de Petro, pues esto no es como cuando venía Andrés Araúz o venía Boric, que es la primera vez que tenías a la izquierda ahí a las puertas, ¿no? O sea, claro, ya lo de Venezuela no funciona. Porque es decir, es que lo que me repito mucho, que decir, bueno, ya tienes uno de cada 3 colombianos pasando hambre, ya no hacen falta que miren al otro lado de la frontera. Sí. Entonces, creo que está amortizado, creo que va a venir una campaña brutal, muy dura, y creo que por suerte depende de verdad del pacto histórico el poder ganarlo, porque creo que tienen las herramientas para hacerlo. No, y va a ser duro, va a ser intenso, y estas 2 semanas, pues a ver qué vienen, pero ya se está viendo que Rodolfo Hernández está viniendo bajo porque no tienes nada que mostrar, y además va a tener que tomar una decisión, y esa decisión es si realmente tomas un discurso político y haces un discurso político serio, te va a tocar posicionarte, y ahí se va a ver si de verdad eres un candidato uribista de verdad, o si te terminas de desmarcar del todo. Entonces, ¿qué adoptas? ¿El programa del centro? Ya le has dicho a Fajardo que no. Puede que muchos uribistas, aún una parte del voto uribista, se te desmovilice. Entonces, realmente, la ventaja que tenía este hombre es que no se le conocía, y ahora ya no se le va a hacer muy larga la segunda campaña, porque tienes que hablar de algo en 3 semanas. Y cuanto más habla, es peor. Entonces, dice lo contrario. Hay un tema, por ejemplo, ayer hizo un acto favoreciendo las Fuerzas Armadas, que le iba a subir el sueldo a la policía, cuando una de las críticas decía que eran unos vagos, tanto con bomberos como con policías. Entonces, cada vez que habla, dice lo contrario de otra cosa que ha dicho, porque no tiene estructura, no tiene equipo, es decir, dice lo que se le ocurre. Entonces, yo creo que esta es una de las claves, que hable. Bueno, pues creo que es importante una cuestión, y es que Rodolfo no tiene aparato político, o sea, no viene, él tiene la Liga contra la Corrupción, que se llama su movimiento, pero si en el caso de que Rodolfo llegara a ser presidente de Colombia, pues no tendría que hacerse toda la infraestructura pues de gobierno, tendría que hacerla evidentemente o con el uribismo o con, ¿sabes?, sectores de la derecha que ya están allí. Evidentemente, sí o sí tiene que pactar de alguna forma y negociar con ellos. Lo que pasa y lo que sucede es que yo creo que es tan fuerte el poder del uribismo en las instituciones que creo que en ese caso Rodolfo tendría menos con qué negociar, ¿no? Creo que el uribismo aprovecharía como ese trampolín. Yo creo que eso es parte precisamente de la estrategia del uribismo, de apoyarle a él,
O sea, ahora mismo Rodolfo puede decir lo que quiera, pero si ellos, si realmente llega al poder, va a necesitar del uribismo para poder gobernar. Va a necesitarlos y allí ellos son los que están. Aparte hay que recordar que también fue apoyado por Uribe durante la alcaldía. Hay varios, de la dice, alcaldía. que le apoyan, no el Centro Democrático, pero que Uribe siempre le apoyó, ¿no? O sea, él está en teoría buscando una distancia con el uribismo porque sabe que precisamente Fico perdió por esa cercanía al uribismo, pero es muy difícil que logre esa distancia, efectivamente, casi que por lo que tú estás diciendo, y es porque el uribismo mismo se está moviendo y está moviendo todas sus maquinarias para que él llegue arriba y pueda llegar a gobernar. Creo que precisamente como esa estrategia que utilizaron de descolocar a Fico, o sea, de ponerle en las últimas 2 semanas atrás, precisamente por esos vínculos con el uribismo, y ponerlo en las últimas 2 semanas a Rodolfo Hernández al frente, para no desgastarlo, un personaje. Claro. Exacto. Creo que eso lo explicaba súper muy bien ahora Néstor, esa burbuja se está pinchando, porque evidentemente es un personaje que casi podría ser, es una vergüenza realmente. Claro, a los propios uribistas, ¿no? A los propios uribistas insultando a la policía, ¿no? A las Fuerzas Armadas, que son unos vagos, que... claro, dice tantas cosas como random. Es como el Berlusconi, es la versión Berlusconi un poco, yo creo que... más que Trump, ¿no? Porque lo comparan mucho con Trump, pero creo que viene a ser como un poco más Berlusconi criollo. Sí. Pienso y espero que esa burbuja se pinche realmente y que ya lo que tú fuiste muy, muy claro también en eso, que en estas 2 semanas nosotros tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en revelar quién es este señor y lo contraproducente que vendría a ser si llega al poder. Creo que ahora, pues obviamente, estamos poniendo todo para que podamos ganar. Es importante, yo creo que esto hay que mencionarlo, y es que llevamos más de un año de campaña. O sea, empezamos la campaña al Congreso un año antes y ya llevamos medio año. Realmente ahora absolutamente toda la gente del Pacto Histórico claro, y la complejidad de hacer una alianza gigantesca, súper transversal como el Pacto Histórico, ¿no? De gente que busca la paz y el progreso. Fue difícil, no porque no supiéramos de la necesidad, sino que cualquier alianza entre las izquierdas históricamente ha sido difícil, ¿no? Claro. Y nosotros lo estamos haciendo, lo hicimos en tiempo récord, pero toda esta campaña al Congreso, tal, que logramos también una votación histórica, nos fuimos a las primarias, realmente ahora mismo hay un agotamiento importante y que se nota, se siente, se ve, y creo que eso es lo que más me preocupa, porque necesitamos como ese último impulso, sí. Y ya estamos muy agotados tanto emocionalmente, físicamente, como económicamente, o sea, claro. Ya el pacto está en las últimas, y no solo eso, sino que es tirar por adelante la campaña y además pensar y trabajar en la propuesta de gobierno, porque es que como nunca hemos gobernado, te lo digo porque me estoy acercando a todos esos procesos que ya están pensándose el ser gobierno, y claro, el trabajo es enorme, o sea, el proceso de transformación, sí. Además porque lo queremos cambiar todo ya y no se puede ya, y a entrar, y lo digo, y yo creo que esto lo vas a saber tú también, y es como cuando entramos como una fuerza nueva a las instituciones, nos pasó con Podemos, entrar a las instituciones y conocer la institución, ¿no? Claro. ¿No? Porque no nos dan las instrucciones, ¿no? No nos dejan un manual de funciones, de instrucciones de cómo funciona, o sea, tenemos que ir a descubrirlo, y eso va a ser un reto enorme, pero menos mal, pues con todo este tiempo, todo este trabajo, todo este año, que hemos estado trabajando, pues a ver que podamos realmente hacer una propuesta de gobierno ilusionante. La idea es, yo creo que va a estar muy reñido, que el domingo 19 va a estar muy, muy justo, y lo que me va a sorprender realmente es que haya gente en Colombia que vote por este señor, que vote por esta opción. Y ya con esto termino, sí. Creo que, y esto te faltó, y yo creo que no sé si tengas datos en ese sentido, y es cómo está creciendo el voto en blanco. Está creciendo un montón. Yo casi prefiero, obviamente, que crezca ese voto en blanco. La campaña del uribismo es votar en blanco, es votar por Petro.
es la campaña que están haciendo, por lo tanto, esos datos tienen que ser ciertos dentro de la derecha, seguro. ¿Y sabes quién más está promoviendo esto en blanco? La Alianza Verde, que se quedó en la puerta de Rodolfo Hernández, y antes de darle el voto a Petro, pues entonces están haciendo ahora mismo campaña por el voto en blanco, que también es un poco... ¿La Alianza pues Verde es la de Fajardo o es la de Ingrid Betancourt? La de Fajardo. Bueno, empiezo por el final y en el análisis que decía Néstor. Él hablaba del Pacífico, hablaba de la movilización del voto femenino, y yo reivindico como caribeña que también en el Caribe, que es donde además está una de las familias políticas más ancladas y más viejas y más criminales del país, que es todo el clan Chari, bueno, diferentes familias, y donde la compra de votos es absolutamente descarada. Allí también ganó Petro, arrasó en absolutamente todo el Caribe colombiano. Y antes de entrar en el tema de Rodolfo, Nata había dicho, efectivamente, estuvo en una misión de observación electoral antes, y el tema de la registraduría, que lo pasamos por alto. Sinceramente, lo que observamos y sospechamos también, y aquí hablo también a título propio y más allá de la misión de observación, que la maquinaria estuvo relativamente quieta en esta primera vuelta, precisamente porque hay un descoloque, digamos, en qué iba a pasar. Y se ha hecho también todo un trabajo de desprestigio de Alexander Vega Rocha, que es una figura que en principio tenía la bendición del uribismo, del Centro Democrático, etcétera. Y entonces, y a raíz de las elecciones del Congreso, cuando dijo que sí iba a hacer un recuento de votos, y después el Centro Democrático salió a decir que Nanay de la China, es como, y entonces empezaron a desprestigiarlo para ir cocinando a ver qué iba a pasar. Algo, por cierto, oye, perdona que te haga un paréntesis, que estamos viendo en todas las elecciones de América Latina, y precisamente, analizando un poco las redes, quien trajo este tema fue el expresidente Pastrana, que lo podemos ver aquí con Aznar, con Vox, con toda esta gente, y a cada país que van sueltan la bomba de que va a haber un fraude, aunque sean ellos los que se demuestra que hacen el fraude. Y es más, la empresa que quieren desprestigiar es Indra, cuando Indra es una empresa que siempre ha beneficiado a la derecha, que ha financiado al PP con dinero negro, y hay sentencia de todo esto, y es el principio de transposición. Le achacan al rival lo que ellos mismos hacen, ¿no? Y tienen esa maquinaria. Pero bueno, era por hacer el paréntesis, porque claramente se repite lo que en otros países. Y entonces, precisamente eso, que no es una dinámica nueva, está pasando en Colombia, pero la maquinaria, y lo hablábamos también con compañeros que estaban en la costa, ese movimiento de compra-venta de votos, etcétera, que es que se ve a leguas, ¿no? Llámale que hay cierta disuasión, no solamente por la presencia internacional, sino porque la misma gente, o sea, el pacto histórico no solamente es una alianza, sino que son movimientos y de gente que construye el movimiento, y que se ha hecho también toda una sensibilización alrededor de la compra de votos, que estuvo relativamente quieto, y en ningún momento voy a decir que no hubo absolutamente nada de fraude y que las elecciones fueron las más transparentes del mundo, porque ahí hay mucha tela que cortar. Sin embargo, se allanó ese camino de poner en entredicho la registraduría para ver qué pasa, y hay que ver y no se hizo una auditoría internacional que se tuvo que haber hecho del software, y ya no se hizo. O sea, entonces aquí hay muchísimas dudas de las garantías. Entonces, eso lo dejo ahí por una parte. Luego, en segundo lugar, de la figura de Rodolfo, ya se ha dicho, ¿no? De su falta de rigurosidad, de las incongruencias, de lo machista, de lo clasista, de lo racista, ¿no? Que es, también ha hecho afirmaciones sobre la migración venezolana absolutamente paupérrimas, sobre su masculinidad, ¿no? Su machirulés. Pero más allá de eso, no se nos puede olvidar que Rodolfo Hernández no es Petro. O sea, que a la gente que es antipetrista y que no va más allá de esto, pues es como, bueno, es el menos malo. Y esta narrativa está allí y no se nos puede olvidar. Y yo creo que a mí me pasa, bueno, yo creo que a todas nos pasa, que como que a veces nos levantamos con esperanza en la humanidad y que todo será mejor, y a veces dices, me bajo del mundo, por favor, párenlo ya, como decía Mafalda. Entonces, pero aquí el papel de los medios de comunicación, en el sentido de que podemos encargarnos de decir, ay, es que este señor está loco. O sea, así como cuando, por ejemplo,
se asomó la idea de que Donald Trump podía ser presidente de los Estados Unidos. ¿Qué va? No va a pasar. Claro. Este tío está loco, no tiene ningún tipo de preparación, solo es un empresario, no tiene ni idea de gestión. ¿Qué va? Y mira lo que pasó. Entonces, encontremos los equilibrios y las fuerzas, y yo creo que en este caso el pacto histórico, ya no como la figura de Petro y Francia como tal, que son las cabezas visibles de este proceso, sino que todo el movimiento precisamente que está atrás, creo que está encontrando, y las encuestas así lo dicen, entre desenmascaremos por favor a este señor y rompamos esa burbuja de la que hablaban antes ustedes, pero también responsabilicemos a los medios de comunicación, porque todo lo que ha pasado es que precisamente como se le trata como de loco, ¿sabes? Como, ay, mira, este señor está loco, qué horror, no va a pasar. En cambio a Petro, los mismos medios de comunicación críticos en Colombia, y esto es una entrevista, lo decía María Jimena Duzán, ¿no? Como una autocrítica de decir, hemos sido muy implacables con Petro. Con cada propuesta que sale de Petro, le pedimos básicamente un plan de ejecución con introducción, objetivo general, específicos y presupuesto, ¿no? En cambio, este señor pues dice que, no sé, que se va a quitar el sueldo, que todos los policías tal y que va a llevar a la gente a armar, y nadie le pregunta cómo va a hacer eso, ¿no? Y el papel de los medios de comunicación que tienen precisamente en la construcción de ese perfil, claro, de que a pesar de que este señor no sea lo que necesitamos, es el menos malo y no es Petro. Entonces, yo creo que tenemos que, seguir, la utopía sirve para caminar y seguir en esto, ¿no? En este ejemplo que ponía Nata, que además eso lo pensábamos también esta tarde, de cómo necesitamos ese ejercicio, o sea, Barcelona, por ejemplo, el mismo ejercicio que hacía Nata, en Barcelona han gobernado los independentistas, los socialdemócratas, gente más de derecha, la burguesía catalana, ahora estamos gobernando los comunes, y Barcelona sigue siendo Barcelona. Obviamente hay todo un modelo de ciudad que cambia, ¿no? Pero la identidad de Barcelona y lo que es Barcelona, que ha pasado por diferentes modelos de gestión política, sigue estando. Y en Colombia necesitamos eso, o sea, necesitamos un ejercicio de, hey, no pasa nada con que la izquierda tenga, con ser de izquierda, que como decía Nata, en momentos dados no se podía ni decir, y en ciertos momentos no se puede decir todavía. Dos, que esté la izquierda de un lugar de gobierno y con unas apuestas claras, y que se quite ese fantasma, y a partir de ahí realmente construyendo una recuperación de las instituciones, ¿no? Y realmente una soberanía, reconstruyendo esa soberanía popular, y haciendo una transformación de país que se vea reflejada y que podamos dejarle a las próximas generaciones, ¿no? Una mejor Colombia. Entonces yo creo, eso, tengo que confesar que estoy más en la esperanza que en la duda, y yo creo que eso es sano, ¿no? De decir, no podemos confiarnos y decir, no, es que el otro contrincante es un bobazo, y la gente pues va a ser muy inteligente, ¿no? Y muy ilustrada, y va a ver esto, porque tenemos todos esos matamas del uribismo, tenemos toda esa narrativa simple, tenemos todo ese antipetrismo tan fuerte. Entonces tenemos que seguir ahí con la esperanza intacta, pero todavía hay partido, y seguir un poco en esa línea, que de hecho las encuestas, incluso la encuesta esta del gobierno, la de Guarumo, ¿sabes? Que es como que hay que quitarle 10 puntos por debajo, ¿sabes? Ya está poniendo a Petro por encima. De hecho, las dan muy igualadas, ¿no? Y digamos que lo que sí se ve es como una tendencia alcista de Petro y caída ligera de Rodolfo, ¿no? Sí. Pero yo creo que también hay como para apuntar eso que me parece importante, lo de Jessy, es como que no podemos quedarnos con esa sensación, que eso fue un error de la pérdida, ¿no? De que perdimos en la primera vuelta, que lo explicabas tú, Julián, muy bien, ¿no? Y es como ganamos y con unos resultados históricos. En cualquier otro país hubiera sido presidente, en Bolivia, en Ecuador, hubiera sido presidente en primera vuelta. Entonces, evidentemente no nos podemos parar en un lugar triunfalista de, bueno, ya, entonces ya nos ganamos, entonces, ¿sabes? Como no dormirnos estas 2 semanas, porque realmente esa no es la sensación que hay, es como una sensación de pérdida, que es el marco mediático que están intentando de meternos a saco, y es como pensar que podemos ganar, o sea, que todavía estamos ahí. Entonces, como creo que también, no solo de revelar quién es Rodolfo, sino también como vamos a hacerlo, vamos a ganar, que es con el espíritu con el que veníamos desde las elecciones al Congreso, vamos a hacerlo.
Dale, no, pues yo creo que, bueno, un poco lo mencioné muy por encima antes y es como todo el tema de la impunidad, ¿no? Creo que la cuestión con las Fuerzas Armadas puede ser, por un lado, que tiene mucho poder, ¿no? Que es, creo que el ejército de Colombia es uno de los ejércitos más grandes. Justo uno de los temas de debate en la campaña, tanto en el Congreso como en las presidenciales, fue la reestructuración de las Fuerzas Armadas, ¿no? La reestructuración de la policía, ¿no? Como todo ese debate en las reformas, ¿sabes? De cómo tienen que ser esas fuerzas públicas y obviamente pues ellos se sentirán amenazados en un espacio donde siempre han tenido, ¿no? Como toda manga ancha, pues por así decirlo. Evidentemente sí es un tema que hay que tenerle mucho cuidado y pues hay que estar muy atentos con eso y creo que ahí también pues bueno, a ver cómo lo gestiona el pacto histórico, estar atento con eso y no sé si la comunidad internacional, pero bueno, esperemos que no vaya mayor. Petro o Rodolfo, ¿quién gana, Natalia? No, gana el pacto histórico. Gana el pacto histórico. Correcto. Va a ganar el pacto histórico. Bueno, sobre el tema de golpe de Estado y ese fantasma que sobrevuela, yo creo que no es absolutamente nada descabellado pensar en que ese riesgo existe. De hecho, con lo que ha pasado en las últimas semanas con la suspensión del alcalde de Medellín, fue Quintero. Eso como un intento de golpe de Estado light, es decir, no te pongo las Fuerzas Armadas, pero voy destituyendo alcaldías específicamente, aun cuando altos cargos, como comenzando por el presidente Duque, se ha metido en política, pasando por Zapateira, ¿no? Que ha hecho afirmaciones claramente en contra de Petro, pues el único destituido, pues allí, suspendido fue Quintero, ¿no? Y es como una forma también de controlar y en esa línea de lo importante que son las relaciones internacionales para Colombia y ese prestigio internacional, y por eso es que la diáspora colombiana se moviliza tanto, porque sabe, o sea, en Colombia pasa lo mínimo y sale Duque y Martucci allá Martucci no, pero sale Colombia a hacer una gira, a decir, aquí no ha pasado nada, todo está bien, cuidado inversiones, cuidado papás gringos y papás europeos, que todo está bien y que tu inversión está bien. Entonces, precisamente por eso, y la diáspora colombiana se ha movido tanto, y entonces así como si es verdad que Petro ha hecho todas unas alianzas y el pacto histórico ha hecho todas esas alianzas a nivel internacional y hay muchos ojos puestos, también recuerdo que hace pocos meses Vox hacía una cumbre en Bogotá de la extrema derecha latinoamericana. Entonces, que yo es que a veces soy un poco Pepito Grillo en el sentido de que es que ni muy ni tan, o sea, no nos vamos a dar garra y a decir que perdimos, pero tampoco seamos triunfalistas y sepamos que en esto, desafortunadamente... También estuvieron en Bolivia los demás. Claro, y que desafortunadamente la derecha se articula y se pone de acuerdo a veces mucho más rápido que la izquierda, que somos mucho más puristas y que mira, que si la coma no va ahí, pues no me representa. Muchísimas gracias por la suscripción, muchísimas gracias.